¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Mi nombre es Úrsula Chamochumbi. Gracias por estar conectados con nosotros o escuchándonos en la radio a través del 91.9 de la FM en PBO Radio, la radio con fe. Esto es En la Mira, con la producción de la Coordinadora Republicana, PBO y el portal La Abeja. Muchas gracias nuevamente por estar conectados con nosotros esta noche. Tenemos un tema muy delicado, muy importante, muy interesante. Todos nosotros, qué duda cabe, conocemos, sabemos lo que ha sucedido estos últimos años con Venezuela y cómo ha impactado directamente la situación de ese país en nuestro país, en el Perú, porque recibimos pues, incluso ahora que hay tremenda crisis política, económica, social, incluso ahora seguimos recibiendo personas que salen de este país, escapando de las condiciones de este país y vienen a refugiarse en el Perú. Pero, ¿por qué? ¿Somos muy buena gente? ¿Qué pasa? ¿Por qué han escogido el Perú? El Perú es un oasis en América Latina de excelencia, es un país que les brinda muchas oportunidades. Todos sabemos las respuestas a estas interrogantes, pero necesitamos pues tener un poco más de información, saber por qué los venezolanos escogen, los colombianos de diferentes nacionalidades escogen el Perú, cómo llegan al Perú, por qué llegan al Perú. Hemos invitado para conversar sobre esto a Roxana del Águila, quien ha sido superintendente de Migraciones. ¿Cómo estás, Roxana? Buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Y en efecto, estos temas que están relacionados a la inmigración de extranjeros, y quiero mencionar que no solamente tenemos ciudadanos venezolanos. Cuando hicimos el trabajo de preinscripción de todos los irregulares, encontramos que habían ciudadanos extranjeros de 101 países en nuestro territorio que estaban en esa condición irregular. Entonces, esto fue la primera vez que se evidencia y se transparenta esa situación, de tal manera que se pudieron preinscribir más de 400.000, más allá de aquellos que sí se habían preinscrito bajo las normas. Entonces, el comentario en relación, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaron al país? Recordemos que hasta el año 2016, el Perú era un corredor, ¿no? Los extranjeros, los ciudadanos, en este caso venezolanos, pasábamos por Perú y se iban hacia Chile, Argentina y otros países. ¿Qué sucede? ¿Por qué se quedan en Perú? No siempre es por temas solamente económicos, sino por aquellas oportunidades jurídicas que le permitan estar de manera regular en el Perú. En este caso, en nuestro país, se emitieron por 3 veces el llamado PTP o permiso temporal de permanencia. El primero regularizaba a los ciudadanos que estaban en nuestro país, que eran más de 20.000, en este caso estamos haciendo referencia a ciudadanos venezolanos. El segundo, que fue 6 meses después, regularizó a casi 100.000, es decir, que habían llegado durante todo ese periodo. Luego tuvimos un tercero, y claro, nosotros como superintendencia también pudimos opinar que no estábamos preparados para asumir este número. Y luego, bueno, y ya sabemos lo que ha pasado cuando se pusieron las restricciones, que se fueron hacia las solicitudes de refugio. Perú es un país que tiene más del 10% de peruanos fuera. Por eso es que en este mundial vimos que éramos locales en todo el mundo. Entonces, efectivamente, hay una situación que se llama política migratoria interna. Una política migratoria interna, ya sea de Perú o de cualquier país, impacta en los otros países. En este caso, ¿por qué llegaron a Perú? Porque se cerraron las puertas para ellos en Chile, en Argentina, en Ecuador, con una serie de exigencias que no podían cumplir. Y entonces decimos, ¿qué pasó? Pero también hay que tomar conciencia porque llegaron porque tenían que ellos que registrarse como declaración jurada y hacíamos 66 preguntas, hicimos un software especializado que lo diseñamos nosotros mismos y esto nos permitió tener más de 2.200 millones de datos digitales. Estos pudimos apreciar que había un enorme número de profesionales y técnicos en el Perú de especialidades que no teníamos en realidad nosotros y que lamentablemente, y lo digo así, no pudimos o no como Estado
hacer un trabajo de descentralizar a esa migración, como sí se ha realizado en otros países, por ejemplo Canadá, que es un ejemplo maravilloso, donde reciben a profesionales pero les envían a los lugares donde ellos se necesitan. Entonces, por poner un ejemplo, en la época del COVID, ellos también como seres humanos han sufrido, pero también los profesionales de la salud, que eran cerca de 19.000, entre ellos algo de 3.500 médicos, han sido incorporados para la ayuda médica y han fallecido también con COVID durante todo ese proceso, atendiendo y ejerciendo ese servicio de salud. Entonces, ha habido un trabajo que no se conoce el trabajo que... Mire, cuando un país tiene la fuga de sus talentos, entonces, ¿qué sucede? En el Perú, al haberse ido 3,5 millones, se han ido muchos profesionales peruanos también. Ese país queda con un forado, porque sus talentos, la inversión en esa educación, no se ve reflejada en los resultados porque estas personas han venido. ¿Usted tiene idea del número de ciudadanos extranjeros, en este caso en particular de Venezuela, que están en países como Colombia, Argentina, Chile, Perú, Brasil? Y recuerdo que hubo una norma de Argentina, de la República Argentina, donde decía a los profesionales extranjeros podían tener la calidad migratoria de residentes. Es decir, se hacía una clasificación. Es lo inteligente, ¿no? Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros... Lo sabemos, tenemos una serie de deficiencias estructurales, pero, por ejemplo, en las provincias donde es tan difícil conseguir un médico, una enfermera, un profesor, un arquitecto, etcétera, ¿por qué no tomar a esas personas que tienen diferentes profesiones que son necesarias aquí en el país y enviarlos pues a través de, por supuesto, darles un permiso de trabajo, darles la calidad de como comentabas, al menos de residente, ¿no? Y llevarlos pues a estas zonas en las que se necesitan médicos, profesores, etcétera. Perú no entregó residencia de manera inmediata y eso es algo que no se conoce. Se entregó una figura llamada permiso temporal de permanencia que no le da residencia y que le permite durante un año al Estado hacer las indagaciones de su situación migratoria. Cuando nosotros viajamos a un país, no nos piden en la puerta del control migratorio el antecedente policial, penal, Interpol, como muchos preguntan. Sí se pide cuando se va a solicitar una calidad migratoria o en este caso cuando se aplicaba al permiso temporal de permanencia. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué no hemos avanzado en una política insertiva, productiva, segura? Porque ellos también son seres humanos. Hemos tenido en la última oleada, digamos, de personas que han llegado miles de niños. Y también peruanos o hijos de peruanos o personas que hoy tienen ya hijos nacidos en Perú con peruanos y que no han podido regularizar su situación. Yo he visto proyectos de ley que tienen un sentido muy claro: la seguridad, trabajar en la salud. O sea, su objetivo es un objetivo que hay que aplaudir porque están preocupados, pero la forma no es efectiva para mi punto de vista, porque todavía no hemos podido trabajar y no hablo como migraciones, porque migraciones solamente tiene competencia en los puestos de control migratorio, no en las fronteras, sino donde están los puestos de control migratorio. Pero ese trabajo permite que se pueda evaluar dónde pueden ser tomados en consideración para que puedan ayudar. Por ejemplo, cuando hablamos del Alto Ucayali, yo le hablo, por poner un ejemplo, nosotros somos selváticos. ¿Cuántos médicos hay especializados allá? Si hablamos de zonas de ribera, cuando hablamos, por ejemplo, de una estación que es el friaje, no son situaciones extraordinarias. Todos los años vemos, por supuesto, pero todos los años estamos pensando en llevar frazadas. Así es. Entonces, ¿pero qué sucede? Estamos en una crisis política mundial muy delicada. Y entonces decimos, ¿el Perú tiene gas o no tiene? ¿Tenemos gasoductos especiales? ¿Tenemos paneles? ¿Tenemos energía limpia? ¿Qué hacemos?
traemos extranjeros de otro país para que nos cueste muchísimo, o vemos y trabajamos proyectos productivos donde podamos aprovechar esas experiencias? Porque fíjese usted, un ingeniero, entiendo, el estudio de un ingeniero en la uni le cuesta al Estado peruano, sin ningún tipo de experiencia, 300.000. Si esa persona además quiere hacer un posgrado y después un doctorado y después la experiencia de años, estamos sobrepasando los 2 millones por cada uno. Pero ¿qué sucede si viene un ingeniero con esas especialidades de ingeniero ambiental? Y resulta que tiene la experiencia de 10 o 15 años con todos los posgrados, porque Venezuela, no quiero hablar quisiera hablar de todos los países, pero vamos a comentar Venezuela pues no era un país de crisis económica, porque Venezuela tenía o tiene una cantidad de productos naturales que beneficiaron su economía de una manera sustantiva. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que no, para mi punto de vista, y creo que con ello he coincidido con muchas personas, no hemos trabajado la sensibilización, la importancia de la inserción de la migración. Imagínense, nosotros todos tenemos algún familiar fuera del país y queremos engrosar, sí, porque hay inseguridad, y sí, también los peruanos lamentablemente cometieron crímenes en otros países que significó visas para los demás peruanos, y hay muchos peruanos muy buenos que están trabajando en el mundo. Entonces, ¿qué hay? No tenemos un plan de trabajo suficiente que permita la inserción a través de los gobiernos regionales, una identificación de necesidades, ver y aprovechar esas sapiencias y esos conocimientos con los nuestros, y no pretender o no llevar a la ciudadanía la idea que los que están acá tienen como interés quitarles trabajos a los peruanos, cuando hay, por ejemplo, tenemos profesores con doctorado en deportes, en ciencias, matemática, física, química, que están trabajando en casas, y esos profesores podrían estar ayudando en los colegios. Tenemos gente que habla muchos idiomas, entonces queremos que nuestros hijos aprendan, entonces aprovechemos también esos docentes que están aquí en el Perú. Pero ¿qué hacemos con aquellos que ya son niños y están acá? ¿Qué hacemos con ellos si estamos diciendo con proyectos de ley que a todo irregular no se le va a permitir que puedan rentar, y el propietario es el responsable y va a ser penalizado? ¿Qué sucede si esa familia tienen niños peruanos o están casados con peruanos y han presentado su solicitud y pasan 6 meses y todavía no le dan la calidad migratoria o no lo declaran vulnerable? Entonces, ¿de cuánta gente estamos haciendo referencia? La Policía Nacional, que sería la encargada porque es la competente de controlar, ¿podrá controlar a toda esa cantidad de gente? Definitivamente hemos visto que no hemos visto cómo se cuelan por las fronteras. ¿Qué pasa con el Código Procesal Penal? ¿No es cierto acaso que le ha dado competencia, una competencia importante a la Fiscalía? Y eso ha significado también, ciertamente, que en el tema de flagrancia no se pueda intervenir, porque el fiscal tiene una cantidad de haceres, de tal manera que en el momento de la flagrancia, hasta que le tomen la declaración en línea, cualquier huella es desaparecida. Entonces, ¿qué está sucediendo con las horas de detención? A ver, hemos visto que vienen vuelos y se llevan a los ciudadanos venezolanos, o se han preparado vuelos que no son baratos, y se van y los llevan hacia su país. La expulsión no exige que lleves a un país a un ciudadano. Pero ¿qué sucede? Tenemos 7.000 kilómetros, más de 7.000 kilómetros de frontera en el país. Entonces, un puesto de control migratorio es donde tiene competencia la superintendencia. Pero ¿qué pasa entre los ríos, selva? Entonces la Policía Nacional tiene abasto. En Estados Unidos, el otro día estábamos conversando con funcionarios, decían, nosotros tenemos más o menos 2,5 millones de ciudadanos extranjeros que ingresan a nuestro país de manera, ellos lo denominan ilegal. Y nosotros en nuestras leyes y de acuerdo a los tratados y acuerdos internacionales son irregulares. ¿Qué está sucediendo? ¿No estaríamos generando, sin darnos cuenta, una crisis también social? El costo social es altísimo. ¿Qué cosa debemos trabajar? ¿Cuáles son las respuestas que tenemos que dar? Tenemos que integrar, fíjense usted, es
acaso posible que hoy la Fiscalía esté integrada tecnológicamente con la Policía Nacional, para que en un momento de flagrancia la policía intervenga y evite este tipo de fuga o desaparición de las pruebas de flagrancia? Tenemos esa capacidad del Poder Judicial, Inmigraciones tengan, y la Policía Nacional ese impedimento en cuestión de segundos, que es lo que te da una interfase. ¿Qué pasa con este tipo de situaciones? ¿Por qué estamos nosotros trabajando de manera aislada? Todos queremos lo mejor para nuestro país. Nosotros somos peruanos, estamos en el mes patrio, queremos lo mejor, pero no tenemos un trabajo cohesionado, para nada, insertado, integrado, que nos permita tener esa... Claro, todos tenemos el deseo. Nosotros en Migraciones, cuando estuve de superintendente y estuve en realidad en Migraciones durante 5 años y un mes, encontramos que no teníamos un sistema integrado y trabajamos la integración de tal manera que podíamos ver en cuestión de segundos cualquier frontera del país donde estaban los puestos de control migratorio, y hemos trabajado de la mano con la Policía Nacional. Pero no siempre se tratan de personas, también las normas y las condiciones se tienen que dar. Nosotros pudimos trabajar en la época del COVID y hacerles desde Migraciones 5 sistemas de software para los ministerios, para poderles ayudar a integrar, ¿no?, esta situación. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la varita mágica? Yo creo que debemos trabajar con todos los sectores público, privado, sociedad civil, con los gobiernos regionales, los gobiernos locales y distritales, provinciales, porque tienen que tener conocimiento mínimo. Pero eso, claro, del Estado. Eso requiere primero de personas preparadas, de líderes, de un estadista a la cabeza, pues, que vaya dirigiendo todo ese trabajo. Exacto, pero hay leyes y hay normas que exige que el Estado peruano les otorgue una cantidad de dinero para la capacitación de las organizaciones políticas. ¿Qué pasa con los alcaldes que se van? ¿Acaso no sabemos la necesidad? Decimos agua para todos, pero eso requiere una serie de acciones. Por supuesto. Y requiere tener proyectos. Todo el mundo dice, no nos ayudan las organizaciones internacionales. ¿Dónde están los proyectos para que las organizaciones internacionales inviertan? Entonces dicen, queremos ayudas, pero no tenemos proyectos. Entonces hay que hacer un trabajo cohesionado, hay que todos ser parte y no solamente el gobierno. Y el gobierno, a veces pensamos que el gobierno es el gobierno central, el poder ejecutivo. A veces que estamos escuchando que incluso hacen dan una opinión bastante complicada en relación a la Policía Nacional. Yo he trabajado en el sector interior y he visto profesionales de primera línea, y yo la verdad me lleva una impresión maravillosa en relación al trabajo que han venido realizando, pero también así de diferentes sectores. Pero ¿qué sucede si tenemos tantos cambios permanentes y cada uno lleva a uno y a otro, y entonces detienen el Estado peruano? ¿Cómo podemos saber en qué momento? Yo, por ponerle un ejemplo, necesitaba una fedatación de un documento, pero no, porque ya cambiaron al otro y entonces el otro. ¿Y qué sucede? Es terrible porque es como si cada persona que toma las riendas del país viniera con su propia mentalidad de simplemente golpear al anterior, de no querer saber nada con el anterior. Entonces todo lo que hizo el anterior hay que cambiarlo. Lo mismo ocurre en las municipalidades, lo mismo ocurre en los gobiernos regionales, todo está mal. Entonces hay que cambiarlo, hay que volverlo a hacer. Pero si hacemos eso cada 5 años, nunca vamos a Pero cada avanzar. 5 años, cada 5 años hay un proceso que tiene que haber de transferencia. Pero no estamos hablando cada 5 años. Estamos a veces incluso menos, 3 por meses. Supuesto. En este caso, entonces, peor. Estamos en una situación en la que el Perú en este momento necesita de personas preparadas que puedan enfrentar no solamente una crisis política nacional o económica, sino una crisis mundial. Nosotros tenemos que trabajar y no podemos pensar que cada institución quiere lo suyo, el otro quiere lo suyo y cada quien hace lo mejor que puede. Mire, yo hago referencia en lo último que trabajé en el Estado peruano. Nosotros, cuando
a veces mencionamos, hemos tenido 38 ISOs que dejamos. 38 ISOs no los tiene el Estado peruano. Dice, pero ¿qué si eso no significa nada? Perdónenme, esa es una cadena de un proceso donde hay calidad y seguridad de esa información, y luego de haber cumplido con los estándares internacionales, recién después de una auditoría te evalúan y te permiten, y cada año te evalúan y te evalúan. Entonces, ¿y qué pasa? Después de tener tantos, además ganamos el premio de la Sociedad Nacional de Industria, es decir, hemos sido evaluados y auditados, y hemos ganado el máximo galardón nacional para poder estar para el iberoamericano. Pues la idea era sacar los ISOs que estaban en la pared, desaparecer todo. ¿Por qué? Si estamos dejando, porque ningún cargo es eterno, si estamos dejando algo, manténganlo, mejórenlo. Pero ¿qué pasa con los pasaportes? Ahí va mi pregunta. ¿Por qué cambiarlo y luego, para luego tener este problema que ha sido una crisis tremenda y que ha impactado directamente en la gente? Dígame usted, en los años que nosotros hemos estado, ¿hubo escasez de pasaportes? Jamás. No hubo escasez de pasaportes. ¿Qué ha pasado? ¿Para qué? Mire, eso es terrible, porque dice así, bueno, el que quiera irse de turismo, perdóneme, no todo el mundo quiere irse de turismo, muchos se van por estudio, por formación, perdón, por trabajo, por salud, o porque su familia ya está en una situación, o su hijo se quedó varado, miles de situaciones que no han podido hacerlo. Yo vi a una persona que lloraba por teléfono porque no lloraba despidiéndose de su madre en agonía, y eso no hay forma de que tú lo puedas retener. Si nosotros habíamos terminado, porque yo me voy el 29 de septiembre del 2021, un estudio de mercado con unos términos de referencia que se habían realizado en el 2019, todo ese proceso es un costo al Estado peruano. Pero ¿qué sucede cuando viene alguien y lo para? Detiene ese proceso, empieza 2 meses después otra vez a hacer lo que habíamos hecho antes, otra vez ese gasto, y viene un postor que también había participado antes para llevarlo a la OCE, lejos de haber hecho el trabajo con la OASI que nosotros sí habíamos coordinado. ¿Qué pasa? Se va a la OCE 2 meses porque la OCE tiene que evaluar, porque son temas totalmente técnicos, y recién se empieza la apertura de sobres en enero del 2021 y se dice que ha habido un acto sobrevalorado. ¿Y qué cosa dice la OCE? No hay direccionamiento. ¿Pero qué hubiera pasado? ¿Cuál era la intención? Decir que sí había direccionamiento, por lo tanto el del año 2019 y el año 2021 había sido corrupción y por lo tanto nosotros somos corruptos. No, la OCE, que yo ya no estaba en el Estado peruano, dijo no, no hay. Entonces significa que perdieron. Pero una persona que está a cargo, más allá de pensar que esto puede o no ser corrupto, lo que no puedes es dejar desabastecido al país. Entonces, para eso hay normas que dicen hay que comprar directo, y entre tanto que las autoridades hagan las investigaciones. Además, yo digo, si una persona cree que usted ha cometido una irregularidad o todo su equipo son gente corrupta, no vas a esperar hasta marzo, abril, cuando ya la situación está en ese momento tú pides y denuncias para que esa persona responsable vaya y aclare la situación. Pues fíjese, nosotros dejamos todo avanzado. Cuando llegó, dijeron que no hemos comprado el 2020. ¿Cómo vamos a comprar el 2020 si teníamos más de 1 millón de pasaportes en las bodegas? Gracias a eso, cuando Estados Unidos declara que va a poder vacunar a todas las personas, incluso a menores de edad, cuando estábamos acá en la vacunación de los años 70, claro, a los 70 años, el mundo, los peruanos volaron a vacunarse y llevaron a sus hijos, ¿no? Y entonces, ¿qué vamos a decir? No, yo atiendo 8 horas, 5 días a la semana. No, lo que hicimos nosotros fue trabajar 24 horas al día, los 7 días de la semana. Y después dicen, ¿el sistema está malogrado? ¿Perdón? ¿Y cómo no se malogró cuando estuvimos trabajando 24 horas? ¿Por qué no se compró? ¿Por qué no somos sinceros y de algo dijimos, bueno, ¿sabes qué? Tenemos que hacer eso, tenemos que ayudar. Han sucedido muchas cosas y yo le agradezco mucho este espacio, porque nosotros somos funcionarios del Estado peruano, hemos sido más de 28 años. No he tenido, miren, a los que hemos hecho y hemos sancionado, nos han denunciado. Porque el que no hace nada, no le hacen nada, pues, ¿no? Pero el que hace, nos han denunciado. Pero nosotros, el que no tiene, el que nada debe, nada teme. Entonces, yo creo
que esta es una lección. Me preocupa mucho la situación de los pasaportes porque hasta ahora no se ha solucionado. Uno ya te dice, ¿y cuál es tu stock para que tú salgas? Señores, es de acuerdo. Si nosotros antes ya vamos a tener 24 horas, ya no solamente 5 días y medio, entonces significa que tu stock se va a terminar antes. Claro. Pero gracias a Dios teníamos. Por eso pudimos hacer eso, para que los peruanos puedan salvar su vida, porque se estaban muriendo miles. Entonces, hoy la misma situación de demora están sufriendo los extranjeros que no pueden ejercer su función de trabajo. Y no estoy hablando de los venezolanos, estoy hablando de los inversionistas, de gente que está viniendo acá para poder levantar su dinero. El Perú necesita inversión, el Perú necesita muchas cosas. Hay que trabajar en temas y en normas que justamente lleven a nuestro país a poder seguir avanzando y desarrollándonos. Eso es yo creo, discúlpenme que hable mucho, pero la verdad que como peruana y como hija de peruanos también, siento que nuestro país es un país hermoso, con una naturaleza maravillosa, porque seguramente ya estaríamos secos si no fuera así, pero... Con muchos recursos, pero lamentablemente nuestros líderes son del problema, ¿no? Muchas personas, y hay sus raras excepciones, y no le podemos a todo el mundo decir que son malas personas, pero sí, hay una deficiencia, hay una falta de planificación, las personas no podemos sacar un montón de documentos y entonces nos están haciendo daño. Así es. Y le hacen daño al país. Y le hacen daño al país y a todo el mundo, y a las familias. Entonces, primero que todo, creo que hoy es una gran oportunidad. Me quiero dirigir con todo respeto a los postulantes, a gobernadores, a los postulantes a alcaldes provinciales o distritales. El Perú no necesita en este momento que solamente se piense en parques, necesita que hagamos proyectos, necesitamos y al empresariado peruano que sigan apostando por el Perú, que nos ayuden a todos para poder salir adelante, a la sociedad civil, a las organizaciones internacionales. Nosotros, los ciudadanos venezolanos, vinieron porque necesitaban apoyo. Así es. Y ahora también nos tienen que apoyar también. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, muchísimas gracias. Gracias también, amigos, por habernos escuchado en el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana aquí en el 91.9 de la FM PBO Radio, la radio con fe. Chao.